Gabriel es especialista en gestión y conducción del sistema educativo, es licenciado en educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de enseñanza primaria, docente en distintas universidades y en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, trabaja en asesoría y formación de docentes y equipos directivos, es integrante del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, lo ha sido desde el año 2023 lo será hasta el 2026, fue preceptor, docente, directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias, así como también consultor en el Ministerio de Educación Nacional y ministerios provinciales y en otras asociaciones de la sociedad civil. Buenos días, Gabriel, te damos la palabra. Buenos días. En principio, agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes la presencia, agradecer mucho a la Jurer la invitación y me parece siempre muy auspicioso antes de empezar un año con todo lo que está en nuestras cabezas, tener un espacio como este de reflexión y particularmente entre colegas que tenemos, y me incluyo, el desafío de conducción. Simplemente permítanme decirles que para mí es muy especial. Hace 20 años que no ingresaba aquí y cuando lo hice era porque durante 7 años fui director de una escuela aquí en la zona, así que me trae como muchos recuerdos en particular, lo menciono y lo agradezco. Y a partir de entonces, de lo que estoy diciendo, mi intención en este ratito que me toca, en donde espero cumplir con el tiempo, es, junto con ustedes, quizás pensar algunas claves, coordenadas en torno a lo difícil que supone conducir una institución educativa, un área en una institución educativa. Pensar el lugar de la conducción en tiempos de tantas desautorizaciones. No tanto por eso de que no hay más autoridad. Yo tomo distancia de ese lamento o de esa nostalgia a veces moralizante. Prefiero mucho más lo que alguna vez leí de aquel filósofo Zygmunt Bauman, que lo conocen porque escribe sobre lo líquido, que también tiene que ver con estos tiempos. Él, en todo caso, se distanciaba de eso de no hay más autoridad, y lo que planteaba, y era un desafío para pensar, es que en realidad hay tantas, pero tantas autoridades que se terminan cancelando entre sí. Y así queda solo aquel que tiene que escoger entre ellas. Me parece una hipótesis interesante para pensar entre quienes ejercemos la tarea de conducción. Y por eso traje un pequeño texto. No es mi intención sorprenderlos con la novedad, quizás lo conozcan, sino analizarlo. Y también regalárselos, porque bien vale, quizás si les interesa, para trabajar con sus colegas. Hace años, don Gregorio, un viejo maestro, visitó la escuela primaria en la que había trabajado mucho tiempo atrás. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba trincherada atrás de su escritorio, los alumnos hacían gran desorden, el cuadro era caótico. Decidió presentarse. Permiso, soy don Gregorio, viejo maestro de esta escuela. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos chicos, no tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. Don Gregorio, que era docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿de dónde sale el corcho? De la botella, señor, lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con madera?, continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina pertenece y cuál es el otro puerto más cercano. ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que nació allí? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y comenzó allí una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo, don Gregorio volvió a la escuela y fue a buscar a la maestra. Estaba acurrucada atrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden.
Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, don Gregorio, ¿cómo olvidarme? Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho, ¿dónde lo dejó? Hace tiempo leo esto y por suerte aparece esto, esa risa. Pero yo no quiero meterme con el corcho. No está mal. Cada quien tiene que pensar su corcho y qué bueno hacerlo cuando venimos un poco más descansados a principio de año y va a empezar el gran desafío. Ok, yo no me quiero meter con el corcho, estoy aquí con todos quienes tienen responsabilidad de conducir. Esta vez, más que celebrar esa risa, quiero que pongamos atención más críticamente. Porque en realidad yo pensé que, y vengo trabajando hace mucho tiempo acompañando equipos de conducción, es lo que más me apasiona hace varios años, trabajando el tema de la autoridad y la construcción de autoridad, que es aquello que nos interesa a cada uno de los que estamos acá y que a veces no sabemos bien qué hacer o cómo hacerla. Entonces me interesa pensar en qué se autoriza aquel o aquella que dirige en educación. Y pensé fuertemente en que a veces es mucho más impactante la fuerza de la emulación, ¿no? Que lo haga como yo, pensando afectuosamente, por supuesto, en don Gregorio. Pero también es cierto que me parece que hay algo que tiene que ver con la herencia de aquella emulación en donde a veces no permiten que el otro pueda ser uno mismo para construir su propia singularidad en la manera de dirigir. Por eso es que pienso mucho, y a mí me sirvió en mi trayectoria personal, en la metáfora del director técnico, la metáfora del DT. Yo entré a la educación por el deporte, y por el deporte colectivo. Y siempre digo, esa fue la diferencia que me enseñó para la conducción. Y lo digo justamente porque, miren qué casualidad, cada uno de ustedes, yo también, tenemos coincidencias con un DT, pensándonos como directivo. ¿Por qué? Primero porque para ser director o directora o coordinador o vicedirector confluyen dos líneas. Una tiene que ver con el tener experiencia en el cargo docente. Eso es una condición necesaria, no suficiente. Y la otra es la acreditación, la formación, la capacitación, para dar cuenta de, en todo caso, aquello que me permite y me califica para ingresar en un lugar de conducción, básicamente. No es que uno estudia para ser director o coordinador como quien lo hace para ser odontólogo. No hay una carrera para ser director. Por eso es que digo lo que digo. Igual que el director técnico. Hay que haber sido jugador. Igual que ser líder en una escuela, hay que haber sido profesor. Pero acumular años como profesor no te prepara para los desafíos de la tarea de conducción. Por eso es que me pareció interesante pensar en esta analogía y compartirla en esta ocasión. Porque además, y aquí va la primera definición que quiero ofrecer para pensar, la eficacia de un director, y aquí va la perspectiva crítica con mucho amor a Gregorio, no reside en cómo juego yo, sino que la eficacia de quien dirige reside en cómo hago jugar a los otros. Y eso me parece que es interesante para pensar en este momento del año. Y a veces, buscando la analogía con el deporte, no lo puedo, pensar, a Messi cuando estoy pensando en mi número 10 y hagan la misma ecuación en su plantel docente. En todo caso, el gran desafío no es que juegue como yo, sino cómo hago para sacarle del mejor modo punta a ese jugador, a ese profesor. Y ahí me parece que hay un desafío interesante para pensar cómo esculpir y que él juegue del mejor modo que él puede jugar, no como jugaba yo o como juega un jugador que tengo como ejemplo. Y me parece interesante, en todo caso, como herramienta para pensar la tarea de conducción. Y en ese sentido, permítame ahora sí un aporte que para mí es interesante y pienso siempre que en estos momentos es clave, que tiene que ver con la lectura. Porque también esta escena y lo que estoy planteando me hizo acordar a una lectura que yo siempre llevo encima y que si las quiero compartir, seguramente la conozcan, reitero, no es novedad, sino la aprovecho en términos de análisis, y tiene que ver con un libro que se llama Frankenstein Educador, que seguramente algunos conocen y que escribió Philippe Mérieux, un pedagogo que a mí me interesa particularmente porque es un pedagogo que tiene mucha tiza en la suela de sus zapatos. Entonces, aquello que produce tiene que ver con lo que pasa en las escuelas. Y en ese Frankenstein Educador, su principal argumento es que es una parodia a la pedagogía moderna. Y nos guste o no, nosotros los que estamos aquí, independientemente de la edad que tengamos, somos parte de esa
pedagogía moderna, somos educadores modernos, nos hemos formado en el siglo XX y tenemos que librar desafíos en una escuela que es muy distinta, en un contexto que es muy distinto. Por eso es que me pareció interesante en este libro ofrecerlo para leer, analizar esta situación, porque justamente lo que critica este libro es la idea de la fabricación del otro. Es más, en un pasaje dice algo así como, y siempre lo recuerdo, lo normal en la educación es que la cosa no funcione. Tranquiliza un poco eso, ¿no? Antes de empezar, y sigue. Lo normal en la educación es que el otro se resista o se rebele. Y esa resistencia o rebeldía nos muestra que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se está constituyendo a sí mismo. Me pareció interesante, y por eso es que también lo pienso en relación a la escena que les acabo de comentar. Porque de alguna manera lo que nos está diciendo en buena parte de este texto es que algunas veces un dire, sabiéndolo o no, también puede pasar algún profe con un alumno. A veces piensa en el otro, en su alumno o en su profe, piensa que el otro como máximo será una réplica suya en miniatura. Y esa idea, que se las ofrezco para pensar, me parece que también envuelve algo de la omnipotencia de la pedagogía moderna que hay que pensar. No digo, no más que eso que hay que pensar. Entonces, este es un primer punto que yo traía aquí, en este momento con ustedes, para ofrecer y para pensar. Una segunda cuestión que quería ofrecer, previo a ver un pequeño video, que voy a pedir ahora que lo veamos, porque de alguna manera resume algo de lo que acabo de decir, y me gusta que lo conozcan para que lo sigan buscando, porque se trata de Julio Velasco. Yo vengo de ese deporte también, entrenador argentino de la selección de vóley, muchos años nos sacó campeón, salió campeón mundial con Italia. El vóley es un juego en equipo, ustedes seguramente lo conocen, algunos lo habrán jugado. Me parece interesante este minuto. Eso, como hice recién con la lectura, para invitarlos a buscarlo, porque Velasco ofrece siempre algunas ideas interesantes para vos que estás pensando en la conducción de un equipo. Y la verdad es que vale la pena escuchar este minuto y llevárselo a Velasco para googlearlo, igual que a Philippe Mériez y Frankenstein Educador, y poder seguir leyendo y yo ofrecerles en este corto espacio la invitación a hacerlo. Lo vemos y termino con una idea. El tema del método es fundamental porque nosotros hacemos un trabajo, un oficio, en el cual no hacemos nada. Terminamos la entrevista acá mismo, si decir que no hace nada. No, en el sentido de nosotros hacemos hacer. Esa es la clave. Nosotros hacemos hacer a los protagonistas, que son los jugadores. Entonces, el método de cómo lograr eso es determinante. Minuto. Definime la palabra método. ¿Qué significa? A ver si estamos hablando de lo mismo. Y método es la mejor manera de hacer algo. Es un modo de hacer algo que resulta eficaz. Y que uno está siempre en la búsqueda de cuáles son esos modos para encontrar el modo más eficaz. Y uno no puede buscar uno solo, porque tratándose de personas, son personas diferentes, grupos diferentes, nacionalidades diferentes. No es lo mismo entrenar a los iraníes que a los españoles, no es que lo a los mismo. argentinos. Y cuando uno entra en un club, por ejemplo, hay extranjeros. A veces uno tiene 4 nacionalidades diversas. Ni hablar los equipos de fútbol. La vez pasada hablaba con el staff del Bolonia de Italia, tienen 17 nacionalidades diferentes en el equipo. Entonces uno no puede tener un esquema rígido porque algunos jugadores lo van a seguir y otros no. Aquello de sacarle punta al otro, eso de la eficacia de quien conduce no pasa por cómo juega uno, sino cómo hace hacer a los otros. Y el último punto, también que quiero ofrecer como una estrategia, tiene que ver con aquello que pasa en cualquier institución. Disculpen que lo diga, pero me parece que esto es real y pasa hace rato, no ahora, y tiene que ver con el malestar. A veces en la institución hay malestar, y eso es algo de lo que nos ocupamos quienes conducimos, muchas veces, de poder ver qué hacemos con el malestar, con situaciones que a veces son de dolor, de molestia, y si eso ocurre en la sociedad, también ocurre en la escuela. Me refiero muchas veces a situaciones de quejas que tenemos, por ejemplo, los propios adultos que nos toca conducir.
Y yo creo que es tan nocivo invisibilizar la queja como que se enquiste. Entonces, lo que quiero proponer como último punto para pensar, porque lo vengo trabajando hace tiempo y realmente ha dado resultados, no me da el tiempo para contar algunos ejemplos, pero sí por lo menos para contar el dispositivo, es ofrecerles una idea en prospectiva, desde el lugar de la conducción, que tiene que ver con la idea de transformar la queja en un problema. Y cuando digo transformar la queja en un problema, además de haberlo logrado desarrollar por escrito y trabajado con distintos equipos de conducción, me parece que es una idea interesante porque supone asumir un lugar estratégico como conducción. Recién escuchaba atentamente esto de... Es muy difícil conducir, pero además porque uno a veces se encuentra con su propia soledad. Y la importancia de conducir en un equipo o con otros. Alguno me dirá, sí, bueno, pero yo no tengo vicedirector. Armar el equipo es el primer desafío. A veces los mejores socios pueden ser el vicedirector, la secretaria, pero a veces también puede ser la bibliotecaria, un jefe de laboratorio, un docente clave de segundo ciclo o de un área específica en la secundaria. Y la verdad es que me parece interesante esto de pensar en asumir este lugar estratégico con otros. El primer punto entonces justamente es situarse en el equipo de gestión. Un segundo punto tiene que ver con generar un espacio de intercambio conducido, que por supuesto que en ese equipo al quien dirige y conduzca ese espacio de marco horizonte es clave. Y luego un tercer, cuarto y quinto punto que pueden estar en distinto orden, ¿no? En principio, identificar a los actores intervinientes. Me refiero, hay una palabra que lo identifica en este dispositivo que es quiénes. En una escuela, cuando aparecen situaciones de queja, es importante en este tercer punto, que puede ser el cuarto o el quinto, ahora van a ver, es identificar quiénes son aquellos adultos escolares en distintos roles con quien tengo que abordar ese problema. Un siguiente punto, que puede estar previo o después, es tematizar esas quejas. Tiene que ver con el qué. En todo caso, poder encontrar el contenido, o sea, de qué van esas situaciones de malestar o de queja. Un siguiente punto que puede estar invertido con los anteriores, no importa cuál esté primero, pero debe estar, es la localización. ¿Dónde? Yo trabajé mucho tiempo en una escuela técnica. Quienes trabajan o lo han hecho saben que a veces hay dos mundos, ¿no? El de los talleres y la otra parte de la escuela. Digo, y algunos asienten porque han trabajado o lo hacen en una escuela técnica. Entonces es importante localizar justamente ese lugar donde se concentra el malestar o la queja. Y finalmente, con ese equipo de conducción, en una hoja en blanco, como tengo yo aquí, y una virome, sentarse y tener un espacio con el equipo de conducción que no tome distancia de la vorágine, como nos está pasando ahora, e intentar hacerle preguntas a esos 4 puntos anteriores. Intentar hacerle preguntas a esa situación, o varias preguntas. Eso es un modo, y también lo digo en clave didáctica, porque somos profesores, de construir o formular un problema. En este procedimiento que acabo de decir muy rápidamente, hacer preguntas, poder realizar la formulación de un problema desde el equipo de conducción, y muchos de ustedes lo vienen haciendo, esto que estoy diciendo que no es novedad, es una buena manera de empezar a ver la posibilidad de resolver un problema. No significa lograr resolverlo, pero sí seguramente avanzar en su resolución. Me pareció interesante esto de transformar la queja en un problema, contarles de alguna manera, este dispositivo, que lo hice muy sintéticamente, y tanto aquello que refiero en torno a la metáfora del DT, como aquello que tiene que ver con transformar la queja en un problema, lo planteo en este pequeño espacio que tengo y que voy a ir cerrando para cumplir con el tiempo. Tiene que ver con pensar nuestro rol clave de construcción de autoridad. Nos guste o no, hemos sido formateados no solamente en el siglo XX, sino con una concepción de una autoridad de la imposición, para resumirla en un gesto, porque te lo digo yo. Y a veces caemos en ciertas opciones binarias, y en estos tiempos que a veces suele suceder que hay también cierta preeminencia de una autoridad de cierta demagogia condescendiente. Sería la frase, más que esta, sería porque vos querés. Entonces, como no me gustan las opciones binarias, porque reducen la capacidad de pensamiento, me parece que hay que pensar en muchos grises, y aquello que tiene que ver con
cómo se construye una autoridad pedagógica acorde a los desafíos de estos tiempos. Y que en eso quiero finalmente dar una observación, y es que muchas veces algunos hablan de restaurar la autoridad. Y yo intento, de la mano de aportes de algunos que acabo de mencionar, plantear con sinceridad, pero también como para pensar en forma compartida, que la autoridad no es algo que se pueda restaurar. Se restaura el bronce, se restaura la madera. La autoridad es una relación que se construye de manera incierta y muy frágil. La autoridad tiene que ver con que alguien trastabille y yo le pueda dar una mano para ayudarlo a levantarse, pero la autoridad también tiene que ver con saber cuándo soltar. Esa autoridad me interesa que podamos pensar. Y agrego otro elemento que una vez leí en Laurence Cornu, una gran filósofa, en un texto que, si alguien se anota, lo va a ir a buscar y no se va a arrepentir: la confianza en las relaciones pedagógicas. Cornu decía, y a mí me interesa traerlo aquí, porque me interesa para sumarlo a la idea de autoridad, la confianza que nos permite robustecer la idea de autoridad como relación es aquella que supone no justamente la confianza que uno tiene con su pareja, con su amigo, sino la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido. Esa idea de confianza les propongo también pensar antes de comenzar el año y el ciclo lectivo para construir una mejor posible autoridad pedagógica. La etimología ayuda también porque, lejos de tener que ver con la imposición, la autoridad tiene que ver con aumentar al otro. Esa es la definición de autoridad. Y eso es lo que nosotros, en todo caso, tenemos que pensar con nuestros docentes, con los chicos de la escuela, a contramano de aquella idea que a veces nos asalta, como en aquella anécdota, de que el otro será como máximo una réplica mía en miniatura. Me parece interesante pensar en la autoridad que aumenta al otro. Y me parece interesante, finalmente, y cumplí creo con el tiempo, estoy en tiempo, ofrecer estas ideas que por supuesto están de alguna manera demasiado sintetizadas, pero era el tiempo con el que cuento, y me pareció interesante ofrecérselas, no para que estemos de acuerdo, sino quizás para debatir y para pensar con la experiencia y el conocimiento que cada uno de ustedes tiene en torno a la conducción. Gracias. Gracias, Gabriel.